bienvenido. Aquí estamos, en un lugar distinto. Hoy estamos en el IP 55. ¿Por qué el IP 55? Bueno, porque por esta escuela, por esta institución, ha pasado una persona por la cual en el día de hoy vamos a entrevistar, vamos a conocer su vida, sus vivencias, y ella ha tenido mucho que ver con esta escuela. Por ese motivo los invito a que juntos compartamos esta charla aquí en este día, en estas memorias que tenemos aquí en Canal 2, en el canal de la ciudad de Villa del Rosario. Los invito, vamos a conocer a esta persona. Les dicen que son más felices sin poder recordar, sin poder recordar. Hay quienes dicen que son más felices sin poder recordar, pero yo necesito esconderme en tu memoria, esconderme en tu memoria, que me hace un esfuerzo por recordar voces y nombres que ya no están. Vas a ver que... Bien, les habíamos comentado recién en el comienzo aquí de nuestro encuentro en estas memorias. Estamos al frente de una institución, el IP 55, y bueno, estamos ahora con nuestro invitado, la cual tuvo mucho que ver con el IP número 8 y también, ¿por qué no?, con esta institución. Lo tenemos, vamos a conocerle toda su historia, todas sus vivencias, todo lo que hace al señor muy conocido como Jolly Rivarola. Muy buenas, gracias Jolly por estar aquí con nosotros y bueno, prestarse a estas memorias para mostrarle a la gente quién fue Jolly, sus vivencias, sus comienzos aquí en Villa del Rosario y también el paso por la institución. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien. Un Bueno. placer de verlos. Y bueno, hablar de mí en Villa del Rosario, mis raíces están muy profundas aquí porque desde mis padres, que nacieron, o sea, mi padre, ¿no?, nació aquí, mi madre no, es de origen español. ¿Es de España su mamá, Jolly? Andaluza. Andaluza. Y lo demás siempre lo desarrollé en Villa del Rosario, salvo mis estudios secundarios, ¿no? Porque en la época en que yo pasé al secundario, aquí no había escuela secundaria para varones. Sí. Así que mi padre me mandó a Córdoba y estuve haciendo parte del secundario en los Salesianos, en Córdoba, en el Pío X, ahí en 9 de julio 1008. Ahí estuve haciendo mi parte del secundario y después, como me gustaba la carrera aeronáutica, mi esperanza era ser piloto militar. Y bueno, no lo pude alcanzar a eso porque era una carrera cara. Pero entré en la aeronáutica y hice mi carrera de técnico, me recibí de técnico mecánico de aviones. Sí. Y ¿La escuela primaria, Jolly, dónde la hizo usted? la escuela primaria hice parte en el Colegio San José y lo terminé en la Escuela Reconquista. La escuela Reconquista. Sí. Allí hice el 5º y 6º grado en la Escuela Reconquista. Y después pasé a Córdoba. Pasa a Córdoba. Pasé a Córdoba, sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Jolly? 3. Coméntame de la familia. Rodolfo, que es el poeta, el escritor, que yo lo hago enojar siempre, diciéndole que yo soy buen mozo y él es inteligente. Y se enoja. Rodolfo, yo y Rita, Sí, mi hermana, con la cual tenemos una distancia grande en materia de edad. Sí, yo le llevo 15 años, es la que me sigue. Sí. ¿El mayor de la familia es usted o Rodolfo? No, Rodolfo. Rodolfo es el mayor. Rodolfo es 5 años mayor que yo. Ajá. Y yo tengo 45 y mi hermano 50. Me parece que no sacó bien las cuentas. No, yo tengo 78 casi ahora y mi hermano 83. Ya. Pero se lo ve muy bien. Jolly, muy íntegro, muy bien se lo ve a usted, ¿eh? Y Rita nació en el año 53, 15 años después que yo. Porque yo fui el trabajoso con mi madre. La ¿Cómo se dejé. llamaba su mamá, Jolly? Consuelo. Consuelo. ¿Y su papá? Consuelo Campaña y mi padre Ramón Rivarola. Ramón Antonio Rivarola. Sí.
Y hemos vivido siempre ahí en la calle Colón, al 549. Mi madre siempre tuvo una despensa. Teníamos una relación muy cercana con los abuelos, digamos, de Silvia. Y yo era muy amigo del tío de ella y del papá de Silvia. Y muy cercano con la esposa de Sarmiento, el tío, o sea, la Alicia Ferreira, porque los Ferreiras convivíamos con los Rivarolas, ahí éramos vecinos, había una cercanía. Eso es una cuestión de vecindad. Esa cuestión de los buenos vecinos. Sí. Yoli, si bien no pudo pilotear en la aeronáutica, piloteó por mucho tiempo el IP número 8, ¿no? 22 años tuve 22 años. En la dirección. ¿Cómo ingresa al colegio? A ver, cuénteme un poquito, cuéntele a la gente que lo está mirando en este momento, ¿cómo fueron sus comienzos? ¿Cómo cae Yoli Rivarola a la escuela? Y yo caigo a la escuela casi junto cuando caigo a Villa del Rosario, digamos, porque desde que me fui al secundario, seguí mi carrera aeronáutica y siempre trabajé en la fábrica militar de aviones y en la escuela de aviación, en los dos lugares. Estábamos en el servicio de pista o en el servicio de mantenimiento. Yo me había especializado en hidráulica y en neumática de aviones y algo de montaje. Mi título básico es experto montador de aviones. Y después tengo el título superior de técnico mecánico de aviones. Y bueno, tenía mi sueldo allá. Y seguí la carrera universitaria de ingeniería aeronáutica. Sí. Y estaba muy difícil esos años. La verdad que el sueldo apenas me alcanzaba para pagar la pensión. Así que mis estudios los costeaba arreglando cocinas domiciliarias. En aquellos tiempos las cocinas eran a queroseno y había que limpiarle los gasificadores porque se carbonizaban los gasificadores. Entonces yo me había hecho un equipito de herramientas y tenía una valijita que me decían: ¿salís de parto o atender parto? Con la valijita a limpiar los gasificadores. En aquellos años, le estoy hablando del año 54 más o menos. Y después entré en crisis de salud, me enfermé en el año 59 me enfermé. Y yo creo que era falta de defensa, pero bueno, me operaron de las amígdalas en el hospital aeronáutico ese año y la comunicación con Villa del Rosario era muy difícil. O sea, hablar por teléfono era casi imposible y muy poca la gente que tenía teléfono. Así que con mi padre no nos comunicábamos por esa razón prácticamente nunca. Y no sé cómo se enteró papá que yo estaba muy enfermo en la pensión. Y un domingo me fue a visitar. Y sí, realmente se ve que me vio mal. y bueno, me empezó a insistir que me viniera. Hasta que terminó convenciéndome. Yo lo que no quería era dejar mi carrera universitaria, porque ya estaba haciendo cuarto año y venía bien con las materias. No quería dejar. Me dice: pero después lo retomas, rendís libre. No, papá, porque a mí me cuesta muy mucho. A mí me cuesta las materias. No soy muy rápido. No, yo trabajo, cuando estudio razono solamente, no memorizo nada, razono, siempre fui así. Y bueno, me termino convenciendo porque la necesidad que tenía de estar mejor, y le digo: pero yo qué hago en Villa del Rosario, papá. Y me dice: bueno, aunque sea atrás del mostrador de tu madre, le dice, tenía una despensa, mamá. Y bueno, me vine con él. A los pocos días, el papá de Beto Rivarola, del abogado, o sea, es hermano de mi padre, el papá de él, tenía sastrería y tenía una motito Puma, mi tío. Y yo, claro, allá en la aeronáutica tenía experiencia con las Pumas. Y no le andaba por nada, mi tío. Así que le digo: tráemela, tío, yo te la voy a arreglar. Y así empecé a arreglar moto. Así que detrás del mostrador de mi madre no estuve nada, sino que empecé a arreglar motos y en poco tiempo me llené de trabajo con motos.
llegué a tener 4 chicos trabajando conmigo. Y así llegó al taller de moto el que era en ese tiempo maestro de la escuela, Carlos Zanoni, y que trabajaba en la administración o preceptoría, no sé, el Titi Argente, sí, de los cuales ya los dos no están, pero fueron con una moto, una Puma de Zanoni. Y se la reparé a la Puma y está bueno. Y después volví acá tanto. Y un día me dice el Titi Argente y Zanoni, me dice, che, Jolly, dice, ¿por qué no te presentas en la escuela? Dice, a un concurso que hay una vacante para maestro de motores. No, le digo que yo voy a dar clase, yo no sé dar clase, le digo. No, yo no, preséntate, no, le digo. No. Bueno, pasó la conversación. A los pocos días vino de nuevo a Argente a insistirme. Éramos muy amigos porque éramos de la misma edad con el Titi Argente. Y a insistirme. Y le digo, no, Titi, sí, incluso mis títulos, ¿de qué sirven? Le digo, no, para entrar a la docencia, yo pensaba, la docencia tiene que ser docente. Claro. Me dice, dame los papeles que tenés vos. Bueno, yo te los voy a buscar. Le busqué los títulos, le di las cosas, y él hizo toda la gestión, y un día me mandó a llamar el señor Ruiz Pose, que era el director, Juan Martín Ruiz Pose, era el director. Me llamó, que había ganado la convocatoria, el concurso de antecedentes se llamaba. Así que tenía el cargo de maestro de motores. Bueno, accedí a eso a la escuela en el año 62. La escuela había nacido en el año 60 y yo accedí en el año 62. Y bueno, así entré a la escuela como maestro de automotores. En ese tiempo la escuela funcionaba, los talleres funcionaban, ¿cómo te explico? Por la calle Hipólito Yrigoyen, antes de esa tienda grande que hay allí, después del doctor Sosa, el bioquímico, sí, hay una casa que era de los Rosas, o es, no sé de quién. Sí, después hay un portón de entrada. Sí. Bueno, bueno, ese portón de entrada daba en aquel tiempo a un galpón, a un tinglado, y allí eran los talleres de la escuela. Y eso daba, era el patio de la Escuela de Comercios, que daba hacia la plaza, claro, donde había sido antes el correo en Villa del Rosario. Allí estaba la Escuela de Comercio. Y nosotros funcionábamos con los talleres a la mañana y la Escuela de Comercio funcionaba por la tarde. Y las aulas de la escuela, en ese tiempo funcionaban en la calle Hipólito Yrigoyen, en la casa del señor Polo, al lado del negocio de artículos del hogar que hay en la esquina de Sarmiento y Hipólito Yrigoyen, al lado hacia allá. Sí. La casa de Polo, que sería el abuelo de los Contrini, que sigue siendo de ellos esa casa de los Contrini. Bueno, allí funcionó la escuela en las aulas bastante tiempo, hasta el año 65 más o menos, que se trasladó a una casa que era del ingeniero Piotti en la calle Monseñor Lindor Ferreira, cerca del Colegio de las Hermanas, donde vive ahora un señor Monseñor Lindor Ferreira, antes de llegar al colegio. Antes de llegar al Colegio de las Hermanas. ¿Cómo se llama? Ya me voy a acordar. Bueno, allí funcionó la escuela y con talleres y todo. Y la escuela hizo un galpón allí para los talleres, ahí funcionó. Hasta el año 70. En febrero del año 70 la escuela se trasladó al edificio de la plaza de los Padres Misioneros. Sí, ahí en el 70 recién se en febrero, frente a la plaza. Sí, porque los Padres Misioneros se fueron en el 69, principio del 69 más o menos. Así que allí se trasladó. ¿Y cómo fue que se dio? ¿Quién hizo los trámites? ¿Cómo fue el tema que justo, aprovecharon la escuela de incorporarla a él? Claro, ¿qué sucedió? La escuela en el periodo que estuvo en ese edificio que les digo del señor Polo, y los talleres allí en los galponcitos de la calle Hipólito Yrigoyen, de la calle Hipólito Yrigoyen, no estaba bien consolidada en la comunidad. Le costó mucho a la escuela consolidarse en la comunidad.
mucho, pero mucho, mucho. En el año 62, 60, 61, 62. En el año 62, la primera promoción entre los que estaba Virgolini, el Luisito Virgolini, o en el 63. No, en el año 64 la escuela tenía 25 o 26 alumnos en total entre los 4 cursos, de primero a cuarto año. Entonces la Dirección de Enseñanza Media, que en ese tiempo era el Consejo de Educación, dispuso cerrarla la escuela por falta de alumnos. Y allí se movilizó la comisión que había sido fundadora, que pertenecía a los sindicatos, entre los que estaba don Merlo, don Carlos Merlo, y se integró con la fuerza de su nombre, el Tigre Salomón Abud. Se integró a la Comisión de Defensa de la Escuela y realmente la defendió como un tigre Abud y el grupo, pero lo seguían a él, ¿no? Un hombre muy pujante. Y bueno, se hicieron atrás las autoridades con la resolución y le darían, eso no lo sé, le darían un tiempo perentorio. El director era el señor Ruiz Pose. ¿Todavía está? Sí. Le darían un tiempo perentorio a la escuela y bueno, y se empezó a trabajar intensamente tratando de conseguir alumnos. Y allí después se produce en el año 63 o 65, me parece que fue, 64 o 65. Sucede que fallece el señor Ruiz Pose por un accidente que tuvo. La esposa estaba internada para que le hicieran una cesárea del 6º hijo y él andaba allí. Yo también estaba en ese momento acompañándolo. Y sale la enfermera en busca de un tubo de oxígeno para el trabajo de la cirugía. Y él, tan atento que era, se acercó, le arrimó el tubo de oxígeno y accionó la llave abriendo el tubo de oxígeno para que... Y se ve que había un problema en el tubo y reventó el manómetro. Sí. Y el centro de bronce del manómetro se le clavó aquí en la tetilla. Y murió al instante. La enfermera, yo estaba allí, le dice, ¿y esa sangre de quién es? Precisamente es mía, le dijo así Juan Martín y se desplomó. No sabíamos esto, ¿no? Sí, fue terrible, pobre. Y bueno, pasaba el sepelio de él y estaba la señora con su nuevo hijo. ¿Y usted cómo ingresó usted a la escuela, a la dirección de la escuela? Bueno, es medio largo todavía. A partir de allí se hizo cargo transitoriamente una persona que vino de Córdoba, pero antes lo pusieron al contador Fernández, que era el director de la Escuela de Comercio en ese tiempo. Lo pusieron transitoriamente y estuvo más o menos como un mes de director. ¿Esa fue la persona que supo estar en Buenos Aires, que era ministro? El hijo de él era ese, que estaba en Buenos Aires, el contador Fernández, sí. Sí, era un ministro. Claro, era ministro de Economía de la Nación. Claro. Y había sido profesor aquí en la Escuela de Comercio y en la escuela nuestra también, que era contador. Sí. Y el Papa era el director de la Escuela de Comercio, también era contador. El contador Fernández. Y bueno, después que vino este señor que se fue el contador Fernández, mandaron uno de Córdoba como, no sé si decirle interventor, no sé qué función tenía o qué nombre tenía su función, pero él venía todos los días y regenteaba, digamos, la escuela. Y después vino el señor Batistoni, que lo trasladaron aquí, que venía procedente de Huinca-Renanco, de una escuela técnica de Huinca-Renanco. Él se hizo cargo de la dirección de la escuela. Y un hombre con mucha visión, Batistoni, con experiencia, pero además muy visionario. Y él empezó a moverse rápidamente para que la escuela se trasladara a un lugar más adecuado. Y el ingeniero Piotti
estaba como jefe de talleres, pero en funciones de vicedirector en la escuela. Ajá. Y allí hicieron el acuerdo y Pioti le alquiló a la provincia, o le prestó, eso no sé, a la provincia el lugar ese allí en la calle Monseñor Lindor Ferreira. Y allí estuvo la escuela hasta el año 70. En febrero del 70, siendo presidente de la cooperadora don Bartolo Peironi, bueno, durante todo el año anterior, con Battistoni, con el director, hicieron la gestión en el arzobispado, y el arzobispado le hizo un comodato por 10 años a la escuela. O sea, del año 70 al año 80, por 10 años. Y allí ingresamos a ese edificio y se comenzó la escuela a desarrollar. Pero antes de venirnos de aquel edificio, ya la escuela consiguió un colectivo y se comenzó a hacer publicidad en los pueblos vecinos, visitar los pueblos vecinos. Y todas las mañanas salía a la escuela en el colectivo, o lo manejaba el maestro Valiente, o lo manejaba el director Battistoni, o a veces iba yo también, todos los días hasta el Arenal, que le llaman un lugar, pasando Sacanta. Allá en el Arenal cargábamos un chico, un alumno, y después en Sacanta otros, y así, ¿no es cierto? En Luque otros, y los traíamos a la escuela a la mañana, y a la tarde se los llevaba de nuevo. En la escuela se les daba de comer, ya se armó una cocinita, y doña Dora Quinteros de Taborda, Sí, doña Dora, sí. doña Dora, ella empezó a trabajar como cocinera. Como cocinera y casi como madre de los chicos, porque doña Dora era como madre con los chicos. Así que así comenzó la escuela a gestionarse de otra manera y a crecer, a evolucionar. Se llamaba Escuela del Trabajo. Claro, la Escuela del Trabajo. La Escuela sí, del señor. Trabajo, exactamente. Ese fue el nombre inicial. Y así era el nombre de todas las escuelas técnicas, eran la Escuela del Trabajo. La Escuela del Trabajo Presidente Roca, por ejemplo, era la número 1, la nuestra era la número 8. Y así, la número 2 era la de Villa María, la número 3 era la de San Francisco, la número 4 de Marco Juárez, la número 5 de Huíncar Renancó, la número 6 de Dianfune, bueno. Se les conocí usted, ¿eh? Sí. Años de estar en la escuela. Claro. Bueno, y así se fue, después la escuela se fue allá, a aquel edificio, y allí ya se puso el internado. Allí se puso el internado. Eso también le dio a la escuela un impulso bastante importante, porque venían alumnos de toda la región, de Pilar, de Matorrales, de la Juntura, de Tránsito, de todos lados. ¿Quiénes estaban en ese momento en el internado? ¿Qué gente se hacía cargo del internado? Bueno, cuando comenzó el internado, poco tiempo antes había comenzado Roberto Giuliani manejando el colectivo para ir a Sacanta. Ya lo había puesto la cooperadora, sí. Que primero era el presidente, era el señor Marchena, don Leal Marchena, el padre de José Luis Marchena, y después don Peironi. Lo toman a Giuliani, pero por medio de la cooperadora lo toman, de chofer del ómnibus. Y después se lo coloca Giuliani como preceptor de internado. También un preceptorazo, un hermano mayor en los chicos, un tipo formidable, como los atendía, los cuidaba y se preocupaba. Y se integra Juan Carlos de Fago al internado. También un tipo extraordinario. Se dedicó mucho a la transferencia de los valores, a la parte cristiana, incluso por la gestión de Fago se bautizaron algunos chicos que no estaban bautizados y que estaban en primer año. Una cosa trascendente, ¿no? Mira esas cosas que se vivían ahí, sí, que se vivían en la institución y que realmente la gente no lo conoce, ¿no? Claro. Que ya no está, y que en este momento, este programa de memorias, es traer todo eso, Yoli, para, no sé si
para refrescarle la mente a muchos que tal vez lo vivieron y que no se acuerdan de esa Claro. anécdota y de esa historia que usted nos está contando, ¿no? Y bueno, en ese año 70, el ingeniero Piotti se retira de su tarea de docente, no docente, en la función de jefe de talleres. Se retira, siguió con algunas horas cátedras en el área de la matemática o la física, no recuerdo, pero daba eso. Y allí entonces la dirección convoca para cubrir el cargo de jefe de talleres. ¿Y a quién le tocó? Al Yoli. Allá fui yo como jefe de talleres. En el año 65, 67. Sí, 67. Año 67. Pero eso sucedió en el edificio aquel todavía de la Monseñor Lindor Ferreira, así que me corrijo. Eso fue allá, en el edificio de la Monseñor Lindor Ferreira. Allí ya fui como jefe de talleres. Ya cuando nos vinimos a este edificio, yo vine como jefe de talleres y el señor Battistoni como director. Y en el cuerpo docente, bueno, estaban el doctor Barraza, el señor Etlin, Sí. Carlos Zanoni, el doctor Zapata, el doctor Ezio Bossetti, la Techa Roja, María Teresa Mosquera de Roja, bueno, parte del grupo, ¿no? El año 70. En el año 70, fines del año 70, andábamos con una crisis bastante brava en lo económico en la escuela, brava. Terminamos el año con el internado y los talleres realmente pasando peripecias porque no había dinero. Y sabes vos que de una herramienta de taller en manos de los chicos, no porque los chicos sean malos, sino porque no saben manejarla, no la tratan adecuadamente, y bueno, se destruye. Te imaginas una mechita de 2 milímetros, que puede durar en la mano de una criatura que no sabe, que está aprendiendo, y bueno, rompía. Y había que reponer. Claro, exactamente. Tenían que aprender a afilar un destornillador y lo quemaban con la piedra esmeril porque les faltaba experiencia, qué sé yo, cosas así, pero que económicamente a la escuela les significaba. Terminamos el año 70 mal económicamente, se le debía a los negocios, sobre todo a Hernández. Casa Hernández en ese tiempo tenía la parte de supermercado y la parte de ferretería y esas cosas. Tenía todo. Allí donde está el gimnasio, en 25 de Mayo y San Juan, era todo lo que la parte de almacén. Y la ferretería la puso después que le compró a Rodríguez Marín, allí donde está hasta ahora, ha estado hasta ahora. Porque ahora veo que está cerrado. Bueno, y en el año 71 las clases en las escuelas técnicas no arrancaron como debía ser en marzo, precisamente por la crisis económica. La mayoría de las escuelas técnicas o de las escuelas del trabajo tenían internado y no podían arrancar porque no le habían pagado los proveedores, le debían dinero del año anterior y los proveedores no querrían darles. Acá no era tan así, nadie nos dijo no les damos, pero uno sabía se debía mucho. Sí. Aquel que más se le debía era Hernández, porque se le debía de las dos cosas, de los talleres y de la parte del internado. Era grave. Y el 5 de abril del año 71 recién se abren las clases. Día lunes 5 de abril comienzan las clases. Bueno, yo había estado trabajando, elaborando el horario nuevo, porque ese año 71, por primera vez, se creaba una nueva sección de primer año. Mirá, que nunca teníamos alumnos suficientes, dividíamos primer año. Primer año A, primer año B. Así que el director me había encargado de trabajar con el horario. Me dediqué a trabajar con el horario todo el mes de marzo y a llamar a los profesores de acuerdo a la lista de orden de mérito para ir
cubriendo las horas que correspondían a ese primer año y las otras, de los otros cursos que faltaban o que estaban vacantes. Bueno, trabajamos con el horario. El día 4 de abril, día domingo, empezamos con otros docentes a trabajar en el horario desde la mañana temprano hasta las 6 de la mañana del día lunes 5 de abril. Ahí lo dejamos el horario redondeado, porque es complejo. Sí. Y sin computadora, que antes había que estar borrando y tachando y el papelito, era complicado. Bueno, y ese día viene el director, era la apertura, estaban convocados los padres para el acto de apertura, comenzaron a llegar los alumnos internos con los colchones, las cosas, empezaron a llegar, y viene el director y me dice, ¿cómo están las cosas? Mire, director, está el horario listo, ¿quiere verlo? No, dice, está bien, Julio, sí, ya lo termino, sí, y los docentes están todas las horas cubiertas, todos convocados, les digo, para comenzar. Y el acto ya está previsto ahora a las 8 de la mañana. Le digo, bueno, dice, yo le voy a decir que me voy. ¿Cómo que se iba? ¿Cómo? Le digo, Batistone, que se va. Sí. Está todo listo acá. Le digo, sí. No, dice, queda usted a cargo de la escuela, yo me voy, estoy trasladado a Jesús María. Pero le digo, Batistone, no me dejes así. Vienen todos los padres, ¿qué les digo yo? Mire, le digo, si estoy sin dormir, no me he cambiado, le digo. No, dice Rivarola, yo me tengo que ir porque tengo que abrir allá una escuela nueva en Jesús María. Él había sido nombrado director organizador, algo así, lo habían trasladado. Era un hombre de mucha experiencia. Así que así. Hacerse cargo de todo el personal, de la institución, de los alumnos, de todo. Todo, de todo. Bravo, Y bueno, me presenté en el acto de apertura, expliqué balbuceando como Dios me permitió la situación. Los profesores me miraban atónitos porque dicen, ¿qué pasa acá? Claro. Así que terminé la presentación con los alumnos, dimos las cosas y los dejé libre a los chicos. Solo el internado se quedó para ordenar sus cosas y a los demás les pedí que se fueran para podernos reunir con los profesores y analizar la situación también y explicarles, porque ni siquiera había venido el inspector a decir una palabra. Entonces yo era como caído del cielo, así. Bueno, le expliqué a los docentes lo que me había dicho el director. Y dice, pero no hay un acta, no hay nada. Nadie me dejó nada. Pero yo estaba en funciones de jefe de taller y era el jerárquico inmediato después del director. Así que tenía que hacerme cargo para evitar la acefalía que se llama. Sí. Y así me hice cargo de la dirección. Uno a veces no sabe, ¿no? Pero hay gente siempre mirando el trabajo de la persona. Y vaya uno a saber qué tiempo hacía que venían ya mirando a Johnny Rivarola para la dirección, porque esto de gestionar otra escuela y de poner este hombre allá, tal vez ya sabían cómo quedaba y en manos de quién quedaba en ese momento la escuela, ¿no? Sí. Porque no se lo van a dar a cualquiera, sabían que quedaba en sus manos. No, es que no había otra alternativa, porque yo era el jefe de taller, no tenían mucho para elegir, así que de lo malo, no sé si lo peor o qué. ¿Por qué? La pregunta que todos se hacen, ¿no? Y que todos nos hacemos, ¿por qué tiene tan lindos recuerdos en la gente, en sus ex compañeros, usted en la escuela? Una persona muy, muy querida, una persona muy valorada por todo el mundo, hasta ahora que viene, después de hace mucho tiempo que usted ya se retiró del colegio, tiene ese afecto de la gente misma que quedó en la escuela y gente nueva que conoce. Bueno, muchas gracias. No, y ese mismo día me comuniqué con la inspección y les pedí por favor que vinieran. Así que a los 2 días, me parece que vino el ingeniero González, que está por ahí, un señor de anteojos, vino a presentarnos. Ese es el otro, el inspector, es Carlos Ernesto González. Vino y le habló al cuerpo docente y hizo un acta y dejó en el libro de actas
redactado poniéndome en posesión del cargo de director, ¿cómo era? Director precario. Director precario. Ajá. Director precario. Así quedé a cargo de la dirección. Les explicó a los docentes y les dijo que se iba ya a hacer una convocatoria interna. Con lo cual transcurrió el año 71 así. ¿Qué hice yo al otro día? O esa tarde del 5 de abril, salí a visitar los proveedores. Y visité al proveedor, al acreedor más gordo, que era Hernández, el pelado Hernández. Que casualmente somos de la misma edad y hicimos parte del primario juntos. Y le expliqué, le dije, mira pelado, esta es la situación. Y le digo, yo necesito que vos me fíes porque la escuela tiene que andar, tiene que funcionar. Yo no tengo una moneda en este momento y la cooperadora tampoco. Le digo, pero sí te prometo una cosa, le digo, pero al 30 de diciembre del año 71 yo te voy a cerrar las cuentas en cero si Dios me ayuda. Y el pelado, viste, como es tranquilito. Hizo así, me dice, sí, me dice, bueno, Yoli, yo te voy a fiar, pero te voy a fiar a vos. Como diciéndome que al Estado no podía confiarle más porque, bueno, le digo, te lo agradezco. Y así empezamos a trabajar, nos reunimos con los padres de los alumnos internos, entre los que también compartió el internado allá el señor Álvarez, y les hablamos y les pedimos a los padres de los internos que nos colaboraran pagando alguna cuota, y los padres de los internos gustosos pagaron la cuota. Entonces con esa cuota nosotros manejábamos todo lo que era el gasto del internado perfectamente bien. Se acomodó. Y con las partidas que comenzaron a venir de la provincia, empezamos a saldar las cuentas. ¿Era nacional o provincial? Provincial. Siempre fue provincial. Sí. Y la escuela no nació por decreto, nació por una resolución de la legislatura, que la peleó el señor Santiago Recrespo, de aquellos años, padre de Federico Recrespo, y el escribano Cuello. Que ambos eran, no sé, serían senadores o diputados, no sé, porque en aquellos años no era unicameral, creo que eran senadores, sí. Y bueno, y después al cabo de bastantes años consiguió la escuela la resolución de la legislatura, que es el único antecedente legal de creación de la escuela. Y uno de los primeros maestros fue Peirone, el bicho Peirone, egresado de la escuela de Villa María, una escuela gemela, egresado de la escuela de Villa María, el bicho. Y algunos que vinieron de Córdoba, algunos maestros que mandaron de Córdoba, digamos que era como en préstamo, así provisoriamente, vinieron. Así nació la escuela. Y el año 71 transcurrió esos avatares y así seguimos. Y en el año 72 hizo la convocatoria y la ganó la convocatoria la profesora Carmen Ferrazano, la licenciada en Historia, Carmen Ferrazano, la ganó la convocatoria. Pero la escuela ya había comenzado a moverse bastante bien, se había estructurado mucho, había... Sí, y se había armado un lindo equipo de trabajo en la que participaban todos, y Carmen Ferrazano dijo en una reunión de profesores, cuando les entregué la convocatoria y le dije que ella era la... Dice Carmen Ferrazano, no, yo no acepto porque usted, Julio, dice, la está llevando muy bien a la escuela, así que le cedo el lugar. Así que yo quedé en la dirección gracias a Carmen Ferrazano. Sí. Yoli, ¿qué le pasa por su mente cuando ve fotografías de la escuela, se encuentra con exalumnos, es profesores? Seguro que algún tema se toca del IPE, ¿no? Y florecen los recuerdos.
es imposible que no suceda, ¿no? Sí florecen los recuerdos. Felizmente son gratos los recuerdos que florecen. Y así sean cuestiones más bien negativas. Me acuerdo que usted me sancionó, pero dice, pero estoy tan agradecido porque me sirvió de tal... Bueno, ¿ves? El recuerdo se transforma en grato, es lindo. Lo cual a uno también lo congratula bastante. ¿Y cómo sale de Yoli eso de ser docente y de hablar también a los alumnos? No, y yo llevar fui... la organización del personal, que es difícil convivir con mucha gente, Yoli. Realmente fui un osado. Yo creo que las cosas se deben manejar con sentido común. Y me parece que es una de las virtudes que me dio Dios, tener más o menos sentido común. Y yo reconocía, y siempre lo reconocí, mi falta de preparación docente para llevar la escuela. Yo era técnico, no tenía preparación docente. Entonces tampoco me sentía con autoridad para controlarlo a los docentes en su tarea pedagógica. Entonces yo con mucho respeto los acompañaba en lo que podía, les pedía sugerencias. Entonces la gente se integró y era un equipo de trabajo. En los talleres, los maestros de taller trabajaban con entusiasmo porque tratábamos de canalizarle la mayoría de las inquietudes tendientes a mejorar, sí, tendientes a superar. Siempre nos preocupamos muchísimo por el equipamiento. Y hablo en plural porque le faltaría el respeto a los demás si hablas en singular. Porque era un equipo, nunca trabajé solo. Siempre se sintió acompañado. Absolutamente. Y no solo me sentí acompañado, sino que había gente que iba delante mío empujando, llevando cosas, buscando cosas y concretando cosas para la escuela. Tanto en el área pedagógica como en el área técnica. Sí. Y en uno de los discursos que dije, me acuerdo que yo me ponía en los moños y cruzaba la cancha y recibía los aplausos, pero detrás de las bambalinas estaban los verdaderos gestores de muchas cosas, que eran los maestros de taller, como Mapelli, como José Giuliani, que incluso ellos tenían sentimiento de pertenencia a la escuela porque la habían mamado. Se habían puesto la camiseta de la escuela. Y si ellos habían entrado a la escuela siendo niños, a primer año, y habían egresado, y después pasaron a ser maestros de taller, entonces le tenían cariño. Tengo una anécdota de Paco Orgaz, que él realmente se vino muy niño acá a Villa, a la escuela, y realmente es su casa. En su casa tiene puesta la camiseta de la escuela, y yo le revaloro un padre para Paco, ¿no? Siempre hablar de Yoli es un padre para él, en el sentido de que dice que hay mucho que agradecerle a Yoli por claro, estar aquí, ¿no? Es otro de los moños que me pongo, pero el agradecimiento es al conjunto de la escuela, porque, por ejemplo, en el caso de Paco Orgaz, que vino con otro chico compañero de allá de Jujuy, eran dos. Era un equipo de gente que lo apoyaban a esos chicos. Cuente. Porque eran dos chicos de Jujuy, sí, que vinieron aquí. Y a Jujuy no se podían volver los viernes a la tarde cuando se cerraba el internado, cerraba la escuela. Sí. Ellos quedaban en Villa del Rosario. Entonces iban a la casa de uno, a la casa del otro, sobre todo a la casa de Roberto Giuliani. Paco Orgaz casi creció como hijo de Roberto o hijo de los padres de Roberto. Creció ahí. Entonces era todo un grupo de gente que los apoyaba a estos chicos. Sí, también iba a casa un fin de semana, se quedaba con nosotros, iba conmigo a pasar el campo que trabajaba yo, que tenía el campito, pero sobre todo el que más lo apoyó era Giuliani. Pero no solo había él, había otros chicos de lugares retirados. ¿Qué se hacían con los chicos en ese entonces? Absolutamente, absolutamente. Si habremos tenido que salir corriendo porque
había un chico que, gracias a Dios, no hemos tenido accidentes graves. Gracias a Dios, ni enfermedades muy graves. Solo recuerdo un caso de una peritonitis que volamos con el auto a Pilar, lo llevamos al chico, Soria me parece que era, lo llevamos a Pilar porque aquí en la clínica no estaba el doctor Zapata y el doctor Barraza, que eran los que nos auxiliaban. Entonces fuimos a la clínica de Grossi. Jorge Pedro estaba muy ocupado y no nos atendía. Y yo estaba en la escuela preocupado y le mando a alguien a verlo, porque en ese tiempo no había celular, mando a alguien a verlo a la escuela, a la clínica, no me acuerdo si era que estaba Juan Carlos de Fago, Roberto Giuliani acompañando al chico, y me contestan de allá que no los había atendido Jorge Pedro todavía, hacía como 2 horas. Entonces salí, agarré el auto y me fui a buscarlo. Lo busqué y me dice, ¿qué va a hacer, director? Vamos a Pilar, vamos, lo llevamos a este chico a la casa. Y lo llevamos a la casa y inmediatamente con la madre nos fuimos al médico. Sí. Y el médico lo revisó y dice, no, esto hay que operarlo urgente. Estaba a punto de una peritonitis. Esas cosas, una anécdota, sí, una anécdota. Otra vez, la escuela ha participado mucho con la familia de la comunidad, porque no solo con los de los alumnos, sino también la escuela participó en las cuestiones de la familia de los docentes, acercándose en los momentos difíciles, cuando tenían cosas desagradables de las que te pone la vida adelante, como enfermedades o accidentes o qué sé yo. La escuela, a través de la cooperadora y de alguna manera, los ha auxiliado muchas veces a padres de alumnos con los remedios, tratamientos oncológicos de largo alcance o de largo tiempo, los ha acompañado en eso. Seguido la enfermedad de chicos de cerca, muy de cerca. Una vez un alumno interno estaba enfermo, le empezaron a aparecer todas unas manchitas marrones por todo el cuerpo. Y fue atendido aquí y no mejoraba, lo llevaron a Pilar y no mejoraba, y después lo internaron en Córdoba. Lo internaron en el hospital de clínicas y nosotros íbamos periódicamente a verlo. Y yo veía que este chico no mejoraba, me parecía que iba hacia atrás. Y un día fui y estaba la madre ahí con él y él estaba, y era un chiquito, no sé si estaría en 2º año ya, pero estaba como en una posición fetal, a mí me conmovió tanto, lo vi. Le digo, señora, este chico acá no va a andar. Y me dice, no sé qué hacer, y hay que llevarlo, hay que sacarlo de aquí. Dice, pero no puedo. No, le digo, sí se puede. ¿Cómo se puede? Yo me lo llevo, le digo. Permítame usted ropa, lo vamos a envolver y me lo llevo, pero eso es robarlo, ¿no? Yo me llevo su hijo y usted va a ir con él, así que yo no lo robo. Él no es de acá del hospital. Y lo saca, me lo carga en el auto, yo tenía un Torino, y lo llevamos a otro lado. Y ahora es un muchacho del tamaño de él, más o menos. ¿El tamaño de Daniel? Sí, el tamaño de Daniel, gracias a Dios. Yo no solamente el director de un establecimiento, de una escuela, sino vivir esa cosa tan fina con los chicos y con los padres, ¿no? Una simbiosis de cosas que había. Hay una cosa que por ahí no me animo a decirla porque me emociono mucho, además de estar hecho un viejo tonto ya, pero uno se emociona. Yo me entregué muy de lleno a la escuela cuando comencé los contactos con los adolescentes, porque yo tuve una adolescencia muy triste en Córdoba. Muy triste. Yo lo sufrí a ese Córdoba terriblemente. Chico de pueblo. Chico de pueblo. Una ciudad, sí. Exactamente. No sé si sería por la formación cristiana, por la escala de valores que mis padres me habían puesto adelante, porque era de una familia humilde y tenía que pasar necesidades también. No que mis padres me mezquinaran, sino que no podían dar lo que no tenían.
Entonces, yo tuve una adolescencia bastante difícil para estudiar, falta de elementos, a veces un poco desplazado en algunos sentidos dentro del marco de la educación. Entonces, cuando me dediqué a la escuela dije, y se los dije el día que me jubilé, que me retiré, les dije que por qué me había dedicado tanto. Les dije que por eso, porque yo no quería que los adolescentes que estaban a mi alrededor pasaran las penurias y las tristezas que había pasado yo en esa soledad de la ciudad. Me afectó mucho. Eso me marcó mucho, ¿no? Nunca lo había contado usted en el transcurso de su carrera docente, como profesor y como director, sino lo cuenta al final cuando sale de la cuando me escuela. despido. Después de eso lo he dicho muy pocas veces, ¿eh? Incluso a mis hijos no se lo había dicho nunca. Lo dije muy pocas veces. Reservado, muy dentro suyo, ¿eh? Es que es algo que a uno lo golpea. A mí todavía me sacude. Y bueno, cosas que pasan. ¿Cómo ve hoy en día la educación, Johnny? ¿Cómo lo ve usted? Ahí me pongo agresivo cuando me hacen esa pregunta. No de la institución esta, sino la educación No, sí, no particularizaría porque no corresponde, primero, y porque no se merece ninguna de estas instituciones particularizar. El año pasado, ¿cuándo fueron las elecciones? El año pasado fueron las elecciones. Bueno, en una oportunidad vino este señor que era intendente a Castelo. Sí. Vino ayer al Club de Abuelos, me parece que vino ahí a esa esquina. ¿Es Club de Abuelos esa esquina? La esquina de la Escuela Nacional. Sí, el Club de Abuelos. Bueno, ahí había venido. Y yo estaba atendiendo el negocio de mi hijo en la calle, en la ruta, y me dicen que había venido el doctor Castelo, si no quería ir a participar de esa reunión, que era muy importante. Y andaba en campaña este señor. Bueno, llegué tarde, pero llegué justo en el momento que estaban hablando de educación. Y estaban opinando distintas personas el porqué de la educación, de la situación en que está la educación. Y ponían en un sobre color madera en el piso y iban dejando allí la opinión. Y la mayoría de las opiniones decían que era culpa de la familia. Y bueno, pido la palabra y yo no sabía quién era Castelo, tampoco lo identificaba ahí en el grupo. Pido la palabra y les digo, yo voy a dar mi opinión personal, posiblemente lo vaya a molestar al señor Castelo como político, que no sé quién es, le digo aquí en este grupo, me dice, soy yo. Ah, bueno, le digo, mucho gusto. Pero no coincido con las opiniones que he escuchado donde hablan de que es la familia la responsable. Yo creo que, mejor dicho, no creo, sino que estoy convencido, y así sigo convencido, de que la responsable no es la familia. La responsable es la clase política. Porque la clase política, desde hace muchos años hasta ahora, no han hecho una verdadera política educativa, sino que han hecho política con la educación, que es algo muy distinto. Y eso ha traído como consecuencia un retroceso permanente en la calidad educativa. Un retroceso permanente que ha llegado al extremo de que a una maestra de primario le dicen lo tiene que aprobar sí o sí, sea como sea, tiene que ser promovido. Y eso hace a que la calidad educativa sea cada vez más deficiente. Tampoco se puede tomar medidas sancionatorias con los chicos, sea cual fuere la cosa que cometan. Y eso tampoco sirve. Al contrario, porque se va desvalorizando la persona. Y la familia, como consecuencia de esto, ha ido desvalorizando la educación
y desvalorizando al docente. Y esa es la consecuencia de que la educación está en la situación en que está. Hasta que ustedes, señora Castelo, los políticos, no cambien su criterio frente a la educación, nunca tendremos algo bueno. Me dice, bueno, me parece bien su opinión, listo. Y sigo convencido de que es así. Lamentablemente, el famoso congreso educativo que se hizo en el año 84, que lo convocó la Presidencia de la Nación, el doctor Alfonsín, en aquellos años, tuvo unas conclusiones formidables, una participación extraordinaria de todos los docentes, sí, pero no se llevó nada a la concreción. ¿Por qué? Se cayó en el camino, sí. Porque políticamente había que tomar determinaciones que no les convenía, y como los políticos están detrás de la obtención del voto, donde siempre tienen que lograr una sonrisa de la otra persona, entonces no funciona así la cosa. Hay que tomarlos en serio. No sé si le he ofendido a usted. No sé. ¿Usted está en la docencia? Maestro Lori, al contrario. Es un gusto charlar con personas como ustedes que han vivido tan finamente la educación, en este caso como usted, y que hasta el día de hoy sugerencias siempre se le piden ante las diversidades de las cosas que hasta en el día de hoy estamos viviendo, gente que la ve desde otro punto de vista, que es muy, muy importante ese tema, ¿no? Ver desde el lado de ustedes de afuera. La escuela está parada en 3 patas. El sistema, sí, el sistema, que seríamos nosotros, la institución, ¿no es cierto? El Estado, una de las patas, sí. La familia, segunda la familia, y el alumno. Si el alumno no funciona, o no anda, o no se siente motivado, se va de la escuela. Ese alumno que se va de la escuela es como un ladrillito que vos le sacas a la pared, sí, y se va perdiendo fuerza en su estructura. Si la familia no participa, el chico se va más rápido. Y si el Estado no le pone la atención, o la escuela, no le pone la atención que el chico se merece, también se debilita y se degrada. Entonces esas 3 patitas son fundamentales y tienen que estar muy bien paradas. Y recién le hablé de la sanción disciplinaria, pero no es necesario el látigo. Yo creo que es muy necesaria la palabra. Y fíjense que los adolescentes son permeables a la palabra. Sobre todo cuando uno les habla con cariño, les habla con sentimiento y con la verdad. Con la verdad. Que usted como docente al alumno le diga la verdad y cumpla con esa verdad, el chico se integra y es respetuoso de la verdad. Y no sé si usted tiene hijos, o los que tengan hijos me dirán, pero a los chicos no solo que lo necesitan, sino que les gusta que le pongan límites. Necesitan los límites. Nosotros, los adultos, también necesitamos los límites. Yo voy a horario del trabajo, ¿por qué? Porque si no voy a horario, me van a decir, señor, sí, la próxima vez es el límite. Sí. Ese es el límite. El llamado de atención. Y bueno, yo creo que es muy necesario. Yo le hubiera seguido en la escuela. ¿Le llegó el día de la jubilación? ¿Se tiene que ir por la edad? ¿Hubiera seguido yo? ¿O ya quería hacer un paso al costado y que nueva gente agarrar las riendas de la institución? ¿Cómo? Silvita, ahí hay una foto, aquella de primera, esa. A ver. Esa foto, por esa foto te voy a dar la respuesta. A ver, porque importante esta foto que Daniel ya la tomó. Sí.
Cuénteme de esta foto, Lore, a ver qué me quiere contar. Esa foto, allí se encuentra la directora de enseñanza media, especial y superior, que es esta profesora de cabello oscuro. Esa. Sí. Tengo un asesor docente y este señor de anteojos que está por aquí, Sí, ahí. ese es el director del profesorado tecnológico de Córdoba. Bueno, la escuela, el IP número 8, hizo gestiones durante bastante tiempo hasta que logró que se trajera aquí un anexo del profesorado tecnológico Sí, me acuerdo. al IP número 8. Sí, Y allí se le dio la posibilidad de a todos los técnicos que quisieran sí. hacer su carrera de profesores. Esa fue llevaba como intencionalidad la preparación docente de todos aquellos que quisieran hacer carrera docente. Como yo no había hecho carrera docente, no estaba preparado para la docencia pedagógicamente hablando, Sí. Me interesaba que los sucesores lo estuviesen. Y me interesaba mucho que los sucesores fuesen fundamentalmente aquellos que habían crecido en la escuela, desde alumnos, después preceptores o después maestros, que fuesen ellos los que llegaran a lo mejor a la dirección de la escuela. Yo hice mis materias docentes mucho después de eso, en el año 83, que tuve el año sabático, que le decía que fue el año que se puso la piedra fundamental de la escuela, allí. Bueno, ese día vine solo a ese acto, pero yo ya estaba con el año sabático, yo ya no estaba en la dirección de la escuela. Bueno, había quedado Ana María Valdoma. Allí nació ese profesorado por 4 años y en ese profesorado egresaron muchos alumnos y algunos profesionales como Nilo Corrado, Sí. que era ingeniero. Los ingenieros tenían la posibilidad de hacer el profesorado solo haciendo las materias pedagógicas y no las técnicas. Claro. Con lo cual la carrera de 2 años en vez de 4 para el profesional, para el ingeniero. Así que el día que llegué a la edad de jubilación, los años de servicio ya los tenía de sobra, el día que llegué a la edad de jubilación, pese a que yo me sentía perfectamente bien y nadie me dijo usted se tiene que ir, nada, me fui, porque creo que era muy importante dejarles el espacio para que hicieran su carrera docente los demás. Y bueno, y gracias a Dios se dio, porque quedó un poco tiempo a cargo Coco Mapelli, pero después entró Nilo Corrado, después por la desgracia que tuvo Nilo entró Juan Carlos Bertorello, y bueno, Maidana no era docente de la escuela, ya era docente, no hizo no había sido alumno nuestro, no era docente, pero estuvo Juan Carlos Bertorello y bueno, primero fue Nilo Corrado director y Bertorello vicedirector. Sí. Después asumió Bertorello como director y no sé si se cubrió el cargo de vice, yo creo que no se cubrió más el cargo de vice, eso no sé. Bueno. Pero esa es la razón por la que yo me fui, porque había acomodado hasta esto. Dejarle el espacio a los hasta que... le buscó el profesorado para los que quedaron, sí, hicieran y pudieran llegar. Exactamente, sí. Y ahí se recibieron muchos chicos. La idea la sacaba de alguien que, mira, tenía a alguien en la cual usted se fijaba y le veía, o era todo suyo propio. No, todo robado. Sí, todo lo que los docentes decían, los proyectos que ellos planteaban, todo eso yo lo escuchaba y no lo echaba en bolsillo roto. No, lo trabajaba, me parecía importante. Y lo consultaba con la almohada, lo analizaba bastante con los docentes, hablaba incluso con alumnos de los cursos superiores. Bueno, así fue, por ejemplo, la escuela no tenía más que hasta 4º año, o sea que equivalía solo al ciclo básico, sí. No tenía el ciclo completo de secundario. Bueno, así se comenzó a pelear
la carrera de técnico electromecánico en el año 68, más o menos se comenzó a pelear la carrera. Y bueno, nos la negaron en varias oportunidades, hasta que en el año 73, cuando asume el gobierno constitucional, que está por allí el doctor Obregón Cano, que vino a visitar Villa del Rosario y fue recibido en la escuela, fue recibido en la escuela, allí dio sus audiencias y todo, el doctor Obregón Cano. Bueno, ese año nos dieron a la escuela el ciclo técnico superior en electromecánica, en el año 73, y nos completaron los 5 años para que las chicas, que ya teníamos chicas, terminaran su secundario en la escuela nuestra. Porque si no, las chicas también terminaban en 4º año y se tenían que ir a terminar el secundario a otro lado. Y eso hacía que la escuela no creciera. Bueno, así nació el ciclo técnico superior en el año 73, con la gobernación de este doctor Obregón Cano. Simplemente, Yoli, es agradecerle, y no va a ser seguramente la última vez que vamos a poder charlar, porque vemos que hay para mucho, hay para charlar un rato largo. Simplemente agradecerle al director de la institución ahora, Osvaldo Maidana, a la vicedirectora Susana Cabaña, que nos han facilitado acá el establecimiento, la escuela del IPET-55 para poder traer a Yoli y para poder contar su historia, la historia de Yoli dentro de la institución. Y después viene lo de la carrera de molinería, que también tiene su historia. Sí, también. Tiene ¿Usted estuvo metido también en ese tema? Claro, si nació ahí. La carrera de molinería la comenzamos a gestar haciendo todas las investigaciones en el año 76. Comenzamos a hacer seguimiento, a buscar antecedentes, a consultar gente de la molinería. Nos apoyó muy mucho el señor Camusi, que está por allá conmigo, sí, ahí arriba, el de arriba de todos, el primero de la izquierda es Camusi, que era de aquí, era de Rincón, pero trabajaba en el molino de Villa del Rosario, Camusi. También éramos muy amigos. Bueno, él me aportó muchísimo material y muchas ideas para armar toda la currícula de lo que era la carrera de molinería. Tito Parodi, que era un apoderado del molino aquí de Villa del Rosario, él nos apoyó mucho. Después el señor Otonelo, dueño del molino Otonelo. De todos ellos íbamos recaudando antecedentes y armando cosas, y así se armó el proyecto de la carrera de molinería. Único en la zona, ¿no? Único en Sudamérica. Sudamérica, sí. Sí, señor. Se comenzó en el año 76, más o menos, no recuerdo bien, o antes, y la carrera arrancó en marzo del 1981. En septiembre de 1980, en la exposición agroindustrial allá, vino la fundación del Banco de Córdoba con un stand. Y allí me entrevisté con el presidente de la fundación del Banco de Córdoba, el doctor Peretti. El ingeniero Peretti. Me entrevisté con él y con Camusi. Y le conté. Y se entusiasmó tanto, le encantó. Y me dice, ¿usted tiene el proyecto? Sí, lo tengo armado, tengo la carpeta lista para presentarla en las autoridades del Ministerio de Educación. Puede ser que me lo aprueben. Se lo presenté la carpeta, la semana me llamó, me dice, traiga, llevaron la carpeta, la vamos a llevar a la directora de enseñanza media, la Coca, no sé cuánto, porque era amiga de él, le decía la Coca. Y fui, se la presentamos, y en el año 81 arrancamos, en marzo del 81 arrancamos con la carrera de molinería. Qué bueno. También fue una patria un ícono importante, sí, importante. Fíjese que la carrera arranca ya previendo las pasantías, ¿no? También con pasantías. Sí. Así, pasantías en julio y pasantías a fin de año. En julio las pasantías en el área de las aceiteras
y a fin de año en el área de los molinos harineros, porque la carrera de técnico en molinería y oleaginosos. Entonces, las dos cosas. Y ahí se comenzó con las pasantías, que las acordábamos con la, como es de molinería, la Cámara de Molineros de Córdoba y la Cámara de Aceiteros de Córdoba. Y después las empezamos a coordinar con la Federación Argentina de la Industria Molinera en Buenos Aires, sí, y con la Federación Aceitera de Buenos Aires. Así que allá nos íbamos a reunirnos con los señores estos de la molinería y hablábamos alumno por alumno y explicábamos la currícula de cada alumno y todo, y que un dueño de un molino decía yo quiero ese, y el otro decía yo quiero este, para la pasantía, ¿no? ¿Y cuál era la pretensión de la escuela? Que el alumno no ganara, pero que no gastara. Lo único que, porque ninguno estaba a lo mejor en condiciones de gastar. Así que las empresas se hacían cargo de todo. El viaje, le daban hotel, los atendían y después les daban dinero a los chicos como un premio. ¿Sí? Fue muy interesante eso, pero muy interesante. Una cosa formidable. Y también ahí tengo una parte para decirle a los políticos. Sí. No la valoraron en la carrera de molinería, no le vieron la pata a la sota desde el punto de vista político, cómo podría haber sido para apuntarse un buen poroto políticamente hablando. Sí. Y yo no me supe, a lo mejor tampoco me supe manejar en ese protocolo político, no me supe manejar. Así que, pero la carrera tenía un futuro extraordinario, estaba previsto un centro de capacitación, que ya lo habíamos proyectado, este señor Fulvio Pagani, sí, el dueño de Arcor, sí, se venía él los fines de semana a casa, lo digo con orgullo, pero no con petulancia, sino con modestia, pero él se venía a casa los domingos a trabajar armando el centro de capacitación. Para crear un centro de capacitación, que la idea era hacer un edificio en un terreno que había comprado la cooperadora con dinero que los alumnos recaudaron, sí, sí, en el viaje a Suiza y en el viaje a Italia. En ese tiempo nos dieron $6.000. Con ese dinero compramos 27.500 metros de terreno, que son 2 hectáreas y 3/4, sí, a los Bertossi. Se los compró la escuela para molinería, para crear el centro de capacitación. Tuvo mal fin, lamentablemente. Lo pagó la escuela al contado. No se escrituró por cosas así que se fueron dando, no se escrituró, y entró en el remate de los Bertossi, y ahí es donde está ahora Color Living. En ese terreno. Ese terreno lo pagó la escuela, $6.000 a Bertossi. Y antes de que le sucediera lo que le sucedió a Bertossi, fuimos con el Ignacio Marcato, que estaba de director de molinería en ese momento, yo ya estaba retirado, sí, porque me dice, Julio, ¿cómo es? Le digo, mira, vamos a verlo, el Elvio Bertossi. Fuimos a verlo, el Elvio Bertossi dice, no, quédense tranquilos, que ese terreno. Y entró en el remate. Y no fue así. Ese centro de capacitación tenía como idea un pequeño molino, hacer harina, sí, moler trigo, hacer harina y entrar en el terreno de la panificación, capacitando gente para hacer panes, repostería y todas esas cosas. Y esa materia prima que se obtenía de ahí, proveerle a las instituciones escolares o que necesitaban pan, claro, proveerles a ellos. Para no entrar en una competencia desleal, ¿no? Esa era la idea. Y por otro lado, un equipo de extracción de aceites vegetales. Hay mucho para hablar de molinería. Sí. Yoli, ya nos vamos a juntar seguramente en algún momento para que nos siga contando. Pero la vamos a cansar a la gente. No, es atrapante la historia. Hay muchas cosas que uno
en este poquito tiempo que hemos tenido hoy, nos hemos enterado de muchas cosas. Imagínense cuando nos pongamos a detallar más. No, nosotros simplemente queremos agradecerle en estas memorias que estamos realizando desde el Canal 2, la TV de la Cooperativa Eléctrica. Agradecerle a usted por haberse puesto a disposición nuestra y habernos contado estas memorias tan lindas. Y bueno, y sus palabras para la gente que lo está mirando ahora, Yoli, que bueno, sus palabras hacia ellos, queremos escucharlo. Y a la gente de Villa del Rosario tendría mucho para decirles que se puede concentrar solo en un gracias, porque en la comunidad me encuentran y me saludan con afecto, encuentro una recepción muy buena por parte de la gente y siempre hay algún recuerdo afectuoso. Y difícilmente transite una cuadra de Villa del Rosario sin encontrarme con un exalumno y con el cual también me doy un abrazo, a pesar de que yo le alcanzo hasta la cintura nomás. Así que no, yo estoy muy agradecido de mi pueblo, de mi gente y todo lo que me brindaron y me apoyaron, ¿no? para llevar adelante esto de la escuela, como el cuerpo docente también. Bueno, hoy, por ejemplo, a mí me emocionó que me reciban con tanta alegría estas chicas, como lo hicieron, ¿no? Y bueno, es lindo. Y eso se gana con todo el esfuerzo y todo lo que usted hizo por la institución y por su historia de vida, ¿no? Se merece. Sí, ha habido verdaderos baluartes al lado mío. Sí. Gracias, Yoli. Muy amable. Muy amable. Gracias a ustedes. Por favor. Qué linda charla hoy, ¿eh? Tuvimos al profesor, al maestro Yoli Rivarola, que estuvo contándonos estas memorias, en las cuales estamos muy agradecidos. Hemos aprendido muchísimo de él hoy y bueno, simplemente queremos brindarle todo esto a la gente de aquí de la ciudad de Villa del Rosario, ir conociendo nuestros personajes, las personas que viven, que han hecho historia aquí en nuestra Villa del Rosario, y hoy fue el turno para el señor Yoli Rivarola. Gracias y nos encontramos en cualquier momento. Hasta nuestro próximo encuentro. Hace un esfuerzo por recordar voces y nombres que ya no están. Vas a ver que hay cosas de las que no te acordás.